En esta audioguía, te vamos a contar acerca de la iconografía interior de la Catedral Basílica, Virgen de los 33. Tanto sus frescos como representaciones escultóricas. Antes de ingresar, te invitamos a conocer algunos datos de la catedral. La Iglesia Catedral Basílica Virgen de los 33, data de finales del siglo XIX, y principios del siglo XX. Está dedicada a la Virgen María. En ella, se encuentra una talla de unos 30 centímetros, de la Virgen María, tallada en cedro paraguayo por guaraníes de las misiones jesuitas. Este último dato, está siendo revisado por estudios que creen que proviene de una talla de Quito, Ecuador. La catedral se compone de 3 cuerpos, con 2 alas laterales de techo horizontal, y una bóveda central de medio punto. En su entrada sobresale la puerta de bronce realizada por el escultor José Belloni y su hijo Estelio, y que fue colocada en 1962. Esta puerta posee 12 recuadros que narran hechos sobre los orígenes de Florida, y hechos relacionados a la independencia del Uruguay. Fechas destacadas. En 1887 fue colocada la piedra fundamental de este edificio. En 1894 fue inaugurado con las torres sin terminar. En 1908 fue terminada de construir su fachada. En 1931 la iglesia es elevada a la calidad de catedral, y se creó el Obispado de Florida, siendo su primer obispo Monseñor Miguel Paternain, cuyos restos yacen dentro del edificio. En los años 30, el obispo encarga a Arquímedes Vitali la decoración del interior, asunto del que trata nuestra visita guiada. En 1962 fue colocada la puerta de bronce, obra de arte de José Belloni. En 1963 fue declarada basílica. En 1975 fue declarada Monumento Histórico Nacional. En 1993 fue declarada Santuario Nacional de la Virgen de los 33. Es que en 1825, en la villa de Florida, se estableció la Asamblea de Representantes de la Provincia Oriental que, el 25 de agosto de ese año, declararon la independencia respecto a Brasil. En esa oportunidad, concurren a ofrendar a la imagen de la Virgen María, para ponerse bajo su protección. Ingresemos ahora a recorrer su iconografía. Para eso, te invitamos a ingresar por la puerta a tu derecha, junto a la santería. Una vez dentro, a tu derecha, verás una sucesión de 3 capillas. La primera de ella, al ingreso a la catedral, está dedicada a San Luis Gonzaga, y allí se encuentra enterrado el cuerpo de Miguel Paternain, primer obispo. San Luis Gonzaga fue un joven jesuita italiano que vivió en el siglo XVI. Una peste asoló Roma, y se dedicó a atender a los enfermos, hasta que él mismo enfermó y murió muy joven a los 23 años. Lo acompaña una calavera, símbolo de meditación sobre la muerte y la temporalidad de la vida, relacionada con su corta pero rica existencia. Antes de continuar, si miramos arriba a nuestra derecha, en dirección de la fachada interior, veremos la imagen de San Marcos Evangelista. Marcos vivió en el siglo I. Fue obispo de la ciudad egipcia de Alejandría. Llevó el cristianismo a Egipto y se le atribuye la creación de la Iglesia Cristiana Copta de Etiopía. Continuando el recorrido, nos hallamos ante una segunda capilla, dedicada a San Miguel. San Miguel Arcángel es un ser mítico. Los arcángeles, en la religión cristiana, son seres superiores y que comandan a los ángeles. San Miguel es un comandante de los ejércitos de Dios. Él, se dice en la religión, combatió a Lucifer, un ángel que había enfrentado a Dios. En esta capilla, se encuentra sepultado otro obispo, Monseñor Humberto Tona. Siguiendo el recorrido, siempre a nuestra derecha, hallamos una nueva capilla, llamada Altar del Calvario. Sobre el fondo de la ciudad de Jerusalén, encontramos la imagen de María de los Dolores, ante la escena de la crucifixión de Jesús. Continuando el recorrido hacia adelante y por la nave derecha, mirando hacia arriba, veremos la imagen de San Lucas Evangelista. San Lucas fue uno de los 4 evangelistas, es decir, quienes redactaron el Nuevo Testamento de la Biblia. Se le atribuye a Lucas haber escrito el Evangelio acerca de los apóstoles, relatos sobre María, la Anunciación, Visitación y Natividad. Al final de esta nave derecha, nos encontramos ante la pila bautismal. Salimos ahora de la nave y nos dirigimos al altar principal. El altar mayor está construido en mármol de Carrara, fue traído especialmente de Génova en 1898 para esta iglesia.
Detrás de él, en el ábside, se encuentra la talla de la Virgen María, y una escena de la coronación sobre un fondo celestial. En el sector del altar, sobre las zonas superiores de la bóveda, a nuestra derecha la representación de San Pablo y a nuestra izquierda la representación de San Pedro. San Pablo fue apóstol, o sea, discípulo de Jesús, pero no de los 12 originales. Fue evangelizador y misionero. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles o discípulos de Jesús. Fue el primer papa, y se lo considera el padre de la Iglesia Católica. Posee además las llaves del cielo. Te invitamos ahora a recorrer la nave central, sobre techo abovedado. Caminando desde el altar hacia la entrada principal, vamos observando la iconografía sobre la bóveda. En la misma bóveda la primera representación es la del Cordero de Dios o Agnus Dei. Es una de las formas de representar a Cristo, como aquel que se sacrificó para salvar de los pecados a los hombres. A ambos lados, podemos observar las representaciones de San Ambrosio y San Alfonso. San Ambrosio vivió en el siglo IV después de Cristo en Milán, Italia. Fue funcionario del Imperio Romano, de confianza del emperador Valentiniano I. Fue gobernador romano de Liguria Emilia. Al parecer muy popular, sin ser cristiano bautizado, fue nombrado obispo católico de Milán. Ambrosio fue muy importante en incrementar la influencia de los cristianos en el Estado romano, habiendo logrado irradiar a los paganos de la política del imperio, y logró que se reconociera la superioridad de la Iglesia sobre el Estado romano, y sobre cualquier Estado. San Alfonso vivió en el siglo XVIII en Italia. Se lo considera doctor de la Iglesia, es decir, teólogo o teórico religioso. Patrono de los abogados. De hecho, fue un abogado que dejó la profesión para dedicarse al sacerdocio. Fue evangelizador en Nápoles, especialmente entre los pobres y los jóvenes que vivían en la calle. Creó las llamadas capillas del atardecer, donde se atendía a estos jóvenes. A su muerte, quedaron fundadas 72 de estas capillas, con unos 10.000 asistentes. Continuando el recorrido, la siguiente imagen sobre la bóveda, corresponde a la Asunción de María al cielo. El episodio consiste en querubines o ángeles que elevan a María al cielo. La Asunción se diferencia de la Ascensión, en cuanto a que María no podía elevarse al cielo por sí misma, como si lo hizo Jesús. A ambos lados, observamos las representaciones de las virtudes de María, fe, fides y esperanza, spes. Avanzando por la nave central, un último fresco representa la maternidad de María. Observamos a María Madre con su pequeño hijo Jesús. Al final del recorrido de la nave central, sobre la entrada principal, una balaustrada o balcón, es la zona del coro. Muestra el órgano principal de la catedral, de procedencia alemana. Los frescos muestran ángeles cantando salmos, a Santa Cecilia, patrona de la música y los poetas. Cecilia vivió entre el siglo II y III. Era una noble romana convertida al cristianismo. Por su devoción cristiana fue martirizada, o sea, muerta. Se la representa junto al órgano, ya que cuenta una versión, que solía cantar salmos acompañada de ese instrumento. Aunque otras versiones dicen que el órgano era en realidad un instrumento de tortura incandescente, con el que fue torturada hasta morir, y que mientras era torturada, cantaba sus salmos a Dios. En el coro, además, se encuentran las imágenes de San Jerónimo a nuestra derecha y San Agustín a nuestra izquierda. San Jerónimo vivió entre los siglos IV y V, y se lo considera doctor de la Iglesia. Su aporte fundamental fue la traducción de la Biblia, del hebreo y griego, al latín. Su traducción fue importante para que la Iglesia adoptara el latín como lengua oficial de su liturgia. San Agustín vivió en el norte de África, entre los siglos IV y V. Fue teólogo y doctor de la Iglesia. Llevó adelante una vida monacal, donde desarrolló su obra teológica, sobre todo, rebatiendo las ideas de varias facciones o sectas cristianas. Vamos ahora a trasladarnos a la siguiente nave, izquierda, de acuerdo a la entrada a la iglesia. Antes de comentar la primera capilla, observamos hacia arriba a nuestra izquierda, sobre la parte interior de la fachada, la imagen de San Mateo. San Mateo era uno de los 4 evangelistas. Fue uno de los 12 apóstoles. El evangelio atribuido a Mateo relata que Jesús fue rechazado por los judíos, entregado a los romanos y ejecutado por estos. La primera capilla que observamos, muestra a Rafael y Tobías. Rafael es un ser mítico.
arcángel que se le presentó en forma de joven a Tobías. Tobías era un muchacho que iba en camino de cobrar una deuda para su padre, a quien se le sumó un joven en la marcha. Este joven era Rafael. Al detenerse sobre el río a lavarse, un pez le saltó. Rafael le pidió a Tobías que lo pescara y le extrajera su corazón y el hígado. Luego le indicó que pidiera como esposa a una muchacha de nombre Sara. Tobías siguió los consejos, llegó a la casa de la joven y la pidió como esposa a su padre. Este le advirtió que Sara ya había tenido otros esposos, pero todos habían muerto la noche de bodas, antes de consumar. De todos modos Tobías se casó con Sara. Rafael entonces le contó, que el demonio estaba enamorado de Sara, y que las noches de boda, mataba a sus esposos para que no la poseyeran. Entonces, debía esparcir el corazón y el hígado del pez sobre Sara para exorcizarla. Eso hizo, liberó a Sara del demonio, y pudo consumar su matrimonio. La siguiente capilla, al centro de esta nave, se dedica a Teresa de Lisieux o Santa Teresa del Niño Jesús. Joven francesa, se le presenta como una monja carmelita con un crucifijo y rosas en los brazos. Ella decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas. Apenas vivió 24 años, habiendo ingresado a las Carmelitas con solo 15 años de edad. La siguiente capilla, corresponde a la imagen de Jesús, San Roque y San Antonio de Padua. San Roque se lo representa con un perro. Fue un francés que vivió en el siglo XIV, en una época de epidemia. Su milagro era salvar enfermos de la peste haciendo la señal de la cruz. Pero Roque enfermó, se llenó de úlceras. Entonces decidió ir a morir fuera de la ciudad, para no contagiar. Sin embargo un perro lo ayudó, llevándole pan todos los días. Hasta que el dueño del perro lo siguió para saber dónde iba. Entonces descubrió a Roque, lo llevó consigo y lo curó. A partir de esto, Roque continuó ayudando a las personas, pero también a los animales enfermos. San Antonio de Padua, fue un franciscano portugués que vivió en el siglo XIII. Se dice que era un orador tan convincente, que lograba que los ladrones devolvieran lo robado, o que las prostitutas abandonaran su oficio. Es también conocido como el santo de los matrimonios y los novios. La tradición dice que, si te compras una imagen del santo, es seguro que te consigas novio o novia. Saliendo de esta capilla, y mirando hacia arriba delante nuestro, podemos observar la imagen de otro de los evangelistas, en este caso, de San Juan. Se trata de San Juan Bautista, quien bautizó a Jesús. Fue decapitado por el rey Herodes Antipas, por pedido de su hijastra Salomé. Juan le había reprochado a Herodes haberse casado con la mujer de su hermano, o sea, con su cuñada. La hija de la mujer pidió que la cabeza de Juan le fuera entregada en bandeja de plata. Una vez lograda, se la entregó a su vez a su madre, la nueva mujer de Herodes. Finalmente, puede observar una reproducción del famoso cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Gracias por haber seguido nuestro recorrido, y esperamos haberte ilustrado acerca de la iconografía que contiene nuestro principal templo religioso de Florida. Vuelve pronto.